Ángulos complementarios. ¿Qué pasa cuando yo tengo dos proyectiles que se lanzan con la misma velocidad inicial y además tienen un ángulo de inclinación, ¿no? Que sumados dan 90 grados. ¿Mm? Estos casualmente, ¿no? Obtienen los alcances horizontales iguales, ¿sí? Y este es un caso particular de movimiento parabólico, ¿sí? Que cuando yo tengo dos proyectiles que se lanzan a la misma velocidad inicial, ¿no? Y que el ángulo de inclinación de ambos suman 90 grados, ¿no? Obtienen el mismo alcance horizontal, ¿sí? Y esto es teoría, ¿sí? ¿Qué pasa? Que si yo tengo acá dos proyectiles, uno que se lanza con 15 grados de inclinación y el otro que se lanza con 75 grados de inclinación, ¿no? Obtienen el mismo alcance horizontal. ¿Por qué? Porque sus ángulos suman 90 grados. ¿Por qué también? Porque la velocidad inicial con las que han sido lanzadas ambos proyectiles son las mismas, ¿sí? Lo mismo pasa acá, ¿no? Que cuando yo tengo un ángulo de inclinación de 30 grados y 60 grados y que ambos suman 90 grados, ¿no? Que ambos suman 90 grados y que ambos proyectiles han sido lanzados con las mismas velocidades iniciales, también obtienen el mismo alcance horizontal, ¿sí? Lo mismo pasa en este tercer caso. Cuando tú tienes un ángulo de inclinación de lanzamiento de 45 grados para tu primer proyectil y otro proyectil, un segundo proyectil lanzado con ese mismo ángulo de inclinación, con el de 45 grados, ¿no? 45 grados más 45 grados me suman también los 90 grados, ¿sí? Por lo tanto, obtienen el mismo alcance horizontal máximo, ¿sí? Esta teoría es necesaria saberla, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos ayudan a desarrollar ejercicios en los cuales intervienen estas características, ¿no? De los ángulos complementarios y de que ambos proyectiles tengan el mismo alcance horizontal máximo y que también esos proyectiles se lancen con la misma velocidad inicial, ¿sí? Se debe tener en cuenta mucho este tipo de teoría, ¿no? Bien, repasando. Tienen que cumplir tres condiciones, ¿sí? La primera, deben tener la misma velocidad inicial de lanzamiento, ¿sí? La misma velocidad inicial de lanzamiento. Los ángulos de inclinación con los que son lanzados esos proyectiles o las partículas en estudio deben sumar 90 grados, ¿sí? Deben sumar 90 grados. Vemos que acá que 15 más 75, 90, 60 y 30 nos da 90, 45 y 45 nos da 90. Y también nos dice como tercera y última condición que los alcances horizontales son los mismos, ¿sí? Si yo tengo ángulo complementario, ¿no? Obtengo la misma distancia horizontal, ¿no? Lo mismo en acá, obtengo la misma distancia horizontal y también lo mismo en acá, ¿no? Que ambos proyectiles tienen el ángulo de inclinación de 45 grados, también obtengo la misma distancia horizontal, ¿sí? Entonces esas son las tres condiciones que debo yo conocer o debo tener en cuenta para desarrollar ejercicios en donde se encuentren este tipo de situaciones, ¿sí? Este tipo de situaciones. Y hay algo más que podemos complementar acá, ¿no? ¿Con qué ángulo de inclinación se obtiene el alcance horizontal máximo, ¿no? Se obtiene con el ángulo de inclinación de 45 grados. Y vemos que acá el proyectil que está siendo lanzado con un ángulo de inclinación de 45 grados, ¿no? Obtienes el alcance horizontal máximo, ¿no? Máximo que puede obtener dicho proyectil, ¿sí? Bien, se debe tener en cuenta todo lo que se ha dicho hasta ahora, ¿ok? Ahora vayamos a resolver un ejercicio, ¿sí? Un ejercicio en el cual se van ilustrados estas características. Bien, acá tengo el ejercicio de movimiento parabólico, en donde el enunciado me dice que dos proyectiles A y B son lanzados con inclinaciones de 37 y 53 grados respectivamente y experimentan iguales alcances horizontales, ¿no? Ver figura. Esta es la figura del enunciado del problema. El proyectil A alcanza una altura máxima de 4.5 metros y nos pregunta qué altura máxima alcanza el proyectil B, ¿sí? El gráfico es este, ¿sí?
Entonces tenemos que extraer como primer punto los datos del problema, ¿sí? Extraemos los datos. ¿Qué nos dice? Que dos proyectiles A y B son lanzados con inclinaciones de 37 y 53 grados respectivamente. Yo lo voy a tomar acá de manera algebraica estos ángulos de inclinación. Por lo tanto, yo lo voy a llamar a alfa igual a 37 grados y a beta igual a 53 grados de inclinación, ¿no? Son lanzados con inclinaciones de 37 y 53 grados respectivamente y experimentan iguales alcances horizontales, ¿sí? Ojo, el proyectil A alcanza una altura máxima de 4.5 metros, ¿no? En otras palabras nos está diciendo que la altura máxima de mi proyectil A es igual a 4,5 metros. Y la pregunta es, ¿qué altura máxima alcanza el proyectil B? Lo que nos está pidiendo entonces es la altura máxima de mi proyectil B, que no sé cuánto vale en estos instantes. Bien, si nos damos cuenta, este ejercicio cumple con las características que hemos estudiado anteriormente, ¿sí? ¿Qué pasa? Que los ángulos de inclinaciones de estos dos proyectiles A y B, ¿no?, me suman 90 grados, ¿sí? Verifiquemos. Que 37 más 53 me da 90. Por lo tanto, estos ángulos son complementarios, ¿sí? No siempre tienen que ser valores redondos como 30 y 60. También pueden ser valores intermedios, como en este caso 37 y 53, ¿no? La única condición, ¿no?, de las tres que tenemos es que los ángulos deben sumar 90 grados, ¿no? No interesa cómo estén repartidos, ¿sí? La condición es que sumen 90 grados. Tengo esa condición, ¿sí? Tengo esa condición. Y también nos dice el enunciado del problema que experimentan iguales alcances horizontales, ¿sí? ¿Qué pasa? Que mi proyectil A y mi proyectil B van a tener el mismo alcance horizontal máximo, ¿sí? Bien, ya tengo dos condiciones ahí. Tengo ángulos complementarios que sumados me dan 90 grados y tengo el mismo alcance horizontal máximo. Por lo tanto, por teoría, yo debería saber que las velocidades iniciales con las que han sido lanzados tanto mi proyectil A como mi proyectil B son las mismas, ¿sí? Entonces acá vamos a poner como primer punto, ¿no? Y este punto es, bueno, teórico. Sabemos que la velocidad inicial de mi proyectil A va a ser igual a la velocidad inicial de mi proyectil B, ¿sí? Yo sé que esas velocidades iniciales van a ser iguales porque cumplen las dos siguientes condiciones, ¿no? La de los ángulos complementarios y de las mismas distancias horizontales, ¿sí? Por lo tanto, esta ecuación es clave. Y esta ecuación yo la estoy extrayendo del conocimiento que yo he adquirido de teoría, ¿ok? Si no sé teoría, el ejercicio se lo puedes resolver, sí, pero sería de una manera más larga, ¿sí? Se lo puedes resolver, pero de una manera más larga. Entonces, si yo sé teoría, automáticamente yo sé que las velocidades iniciales son las mismas. Pues bien, ¿qué datos yo tengo del proyectil A? ¿No? O del proyectil B. Del proyectil B, por ejemplo, yo tengo el único dato de la inclinación, ¿no?, con la que es lanzada, que es de 53 grados. No tengo nada más. Mientras que con el proyectil A yo tengo solamente el ángulo de inclinación y la altura máxima con la que está haciendo, la altura máxima que alcanza en el eje Y. No tengo nada más, ¿sí? No puedo utilizar nada más. Pues bien, hagamos lo siguiente. Voy a analizar el proyectil A, que es el proyectil del cual tengo por lo menos dos datos, ¿no? Tengo más datos, y los voy a analizar de manera independiente, ¿ok? Los voy a analizar de manera independiente. ¿A qué me refiero? Que voy a analizar de manera independiente el eje Y de manera independiente el eje X. Entonces vamos como a un segundo punto, proyectil A, ¿sí? Vamos como un segundo punto el proyectil A. Ahora, ¿qué eje me conviene analizar? Tengo el dato de altura máxima, ¿sí?
La altura máxima se la obtiene en el eje Y, ¿ok? Por lo tanto, yo puedo analizar en el eje Y, ¿no? El proyectil A. Entonces acá voy a poner eje Y. Y mi eje Y prácticamente es un comportamiento de caída libre, ¿sí? Caída libre. Ahora bien, tengo que saber, o por lo menos tengo que tener 3 datos para hallar uno, ¿sí? ¿Qué datos tengo yo en el eje Y para mi proyectil A? Tengo la gravedad, que nunca falta, ¿sí? La gravedad, la aceleración de la gravedad. ¿Qué más tengo? Tengo la altura máxima que obtiene el proyectil A, ¿no? Tengo la altura máxima de mi proyectil A. ¿Y qué más tengo? ¿Mm? ¿Qué más tengo? Tendría que tener un dato más para hallar, bueno, pues cualquier dato, ¿no? Tendría que tener un dato más para hallar cualquier dato. Tengo la velocidad final en el eje Y, ¿sí? Tengo la velocidad final en el eje Y. ¿Qué pasa? Que cuando yo obtengo una altura máxima en el eje Y, el componente de la velocidad final en el eje Y prácticamente es 0. Y es un dato también teórico, ¿no? Un dato que se supone que debes saber por teoría, ¿sí? Por lo tanto, yo tengo la gravedad, tengo la altura máxima que me da el proyectil A en el enunciado del problema, y yo sé por teoría que la velocidad final es 0 cuando se alcanza una altura máxima, ¿sí? Tengo 3 datos suficientes para hallar uno. ¿Y qué dato es el que quiero hallar yo? Tengo que hallar la velocidad inicial de mi proyectil A, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué ecuación involucra gravedad, altura y velocidad final? Para obtener ¿quién? La velocidad inicial en el eje Y, ¿sí? Voy a utilizar la ecuación en donde intervienen cuadrados, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la velocidad final al cuadrado en el eje Y para el proyectil A es igual a la velocidad inicial en el eje Y para mi proyectil A al cuadrado menos porque el comportamiento del proyectil está en contra de la gravedad en una primera instancia, ¿no? Menos 2 veces la gravedad por la altura máxima alcanzada por mi proyectil A. Yo sé que cuando se obtiene la altura máxima, mi velocidad final en el eje Y es 0, ¿no? Por lo tanto, la velocidad inicial en el eje Y para mi proyectil A al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad multiplicado por la altura máxima que obtiene mi proyectil A, ¿sí? Mi proyectil A. Bien, yo sé que mi velocidad inicial en el eje Y, ¿no? No está representado simplemente con la velocidad inicial, ¿no? Tiene una descomposición, ¿sí? Ya habíamos dicho eso en teoría antes, ¿sí? La velocidad inicial en el eje Y para mi proyectil A es igual a ¿quién? A la velocidad inicial de A multiplicado por el seno del ángulo de inclinación. Y el ángulo de inclinación para mi proyectil A es de 37 grados, ¿no? En otras palabras, es alfa. Todo esto elevado al cuadrado, que es igual a 2 veces la gravedad por la altura máxima que obtiene mi proyectil A. Quiero hallar la velocidad inicial de mi proyectil A, ¿no? Y vemos que acá es la única incógnita, ¿no? Porque yo tengo el ángulo de alfa, tengo la gravedad y tengo la altura máxima. Por lo tanto, puedo hallar la velocidad inicial de A. Entonces, la velocidad inicial de A al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad multiplicado por la altura máxima de mi proyectil A dividido entre el seno al cuadrado de alfa, ¿sí? Por lo tanto, la velocidad inicial, ¿no? La velocidad inicial de mi proyectil A es igual a ¿quién? A la raíz, ¿no? A la raíz de 2 veces la gravedad multiplicado por la altura máxima de A dividido entre el seno al cuadrado de alfa, ¿sí? Reemplazando numéricamente estos valores me da ¿qué? Que la velocidad inicial de A es igual a ¿quién? A 2 veces la gravedad. No me dicen nada acerca de la gravedad, por lo tanto yo asumo el valor con el valor numérico 9,81, ¿sí? 9,81 multiplicado por la altura máxima.
¿no? Que en el enunciado del problema me da que es 4,5, ¿sí? 4,5 multiplicado a, y eso es todo, ¿no? Dividido entre el seno al cuadrado del ángulo de inclinación, o sea, seno al cuadrado de alfa, y alfa es 37 grados. 37 grados y todo esto en raíz, ¿no? Por lo tanto, el valor numérico de la velocidad inicial, ¿no? De mi velocidad inicial del proyectil A es ¿cuánto? 2 por 9.81 por 4.5 dividido entre el seno, ¿no? Seno al cuadrado de ¿quién? De 37 grados, ¿sí? Seno al cuadrado de 37 grados. Y esto tiene una raíz cuadrada, ¿no? Por lo tanto, la velocidad inicial de mi proyectil A es de 15,61 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? La velocidad inicial de mi proyectil A es igual a 15,61 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Y esta es la respuesta, o perdón, esta es la velocidad inicial de mi proyectil A. Que por teoría yo sé también que es la misma velocidad inicial con la que está siendo lanzada mi proyectil B, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Acá lo voy a poner. Por lo tanto, como la velocidad inicial de A es igual a la velocidad inicial de B, la velocidad inicial de B también es igual a 15,61 metros sobre segundo, ¿sí? Acá está mal por si acaso, ¿no? No es segundo cuadrado, solamente es velocidad inicial de A es igual a 15.61 metros sobre segundo, ¿no? Por lo tanto, la velocidad inicial de B también es la misma y es igual a 15.61 metros sobre segundo, ¿sí? Metros sobre segundo. Ya tengo la velocidad inicial de mi proyectil B, ¿no? Ya tengo la velocidad inicial de mi proyectil B. Entonces, voy a analizar como segundo punto mi proyectil B, ¿sí? Como tercer punto, ¿no? Proyectil B. Ahora, concentrémonos en el objetivo, ¿no? Tenemos que hallar la altura máxima que obtiene mi proyectil B. Y la altura máxima es una propiedad del eje Y, ¿no? Si lo quieren decir así. Entonces, también voy a trabajar en el eje Y en cuanto a mi proyectil B. Entonces, mi eje Y prácticamente se trata de un tema de caída libre. Lo mismo, tengo que tener por lo menos 3 datos. ¿Qué tengo en este caso? Tengo la velocidad inicial de mi proyectil B, la tengo, la acabo de hallar. Tengo la gravedad, que nunca falta, ¿sí? La gravedad, la aceleración de la gravedad. ¿Y qué más tengo? Que si yo quiero hallar la altura máxima, yo sé que por teoría, cuando se obtiene una altura máxima, mi componente o mi velocidad en el eje Y es 0. Por lo tanto, también conozco la velocidad final en el eje Y de mi proyectil B que vale 0. ¿Y qué voy a hallar con estos 3 datos? Yo voy a hallar mi altura máxima de B, ¿sí? Voy a hallar esa altura. Entonces, ¿qué ecuaciones involucran altura, velocidad final, gravedad y velocidad inicial? ¿No? Involucran, voy a utilizar la misma ecuación. Por lo tanto, la velocidad final en el eje Y para mi proyectil B al cuadrado es igual a la velocidad inicial en el eje Y para mi proyectil B al cuadrado menos, ¿por qué? Porque está en contra de la gravedad, 2 veces la gravedad multiplicado por la altura máxima de mi proyectil B, ¿sí? Yo sé que cuando se obtiene la altura máxima, la velocidad final en ese punto es 0. Entonces, bien, voy a despejar la altura máxima de B, ¿no? Que es mi incógnita en este problema. Por lo tanto, Y máximo de B, o la altura máxima de B, es igual a ¿qué? A la velocidad inicial de Y de mi proyectil B al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad, ¿sí? Pero la velocidad inicial en el eje Y está representada de otra forma, ¿no? Que es igual a ¿qué? A la velocidad inicial de B multiplicado por el seno del ángulo de inclinación del lanzamiento, que en este caso para mi proyectil B es de 53 grados. En este caso es beta, ¿sí?
Y esto dividido entre 2 veces la gravedad. Y obviamente todo lo de arriba está elevado al cuadrado. Reemplazando datos me da que la velocidad inicial de mi proyectil B, que es igual a 15,61, multiplicado por el seno del ángulo. El ángulo de inclinación es de 53 grados, dividido entre 2 veces la gravedad, dividido entre 2 veces multiplicado por 9,81. Y toda esta parte de arriba está elevado al cuadrado. Por lo tanto, la respuesta del ejercicio, ¿no? La altura máxima que obtiene mi proyectil B es de, lo vamos a calcular ahora, ¿no? 15,61 multiplicado por el seno de 53, ¿no? Todo esto al cuadrado, dividido entre 2 por 9,81, ¿sí? Me da 7,92 metros, que es el resultado de nuestro problema. 7,92 metros, ¿no? Y ese sería el resultado o la respuesta de nuestro problema. ¿Sí? En este ejercicio se ha aplicado la teoría, ¿no?, de los ángulos complementarios, ¿sí? También se las ha manejado o se las ha descompuesto y estudiado tanto en el eje X y en el eje Y, ¿no? Hemos, ¿cómo te lo puedo decir acá? Hemos independizado cada uno de los ejes y los hemos estudiado de manera independiente, ¿sí? No he utilizado ninguna ecuación de movimiento parabólico de manera directa, ¿sí? Porque si nos hemos dado cuenta, acá, por ejemplo, obtengo la altura máxima de cualquier proyectil que tenga comportamiento parabólico, ¿sí? Lo mismo ocurre en este punto, ¿no? La ecuación acá directamente ya está plasmada, ¿no? Pero la manejo de otra manera, ¿sí? Entonces, necesito saber teoría, ¿sí? Necesito saber teoría para analizar mi ejercicio de manera independiente tanto en el eje X como en el eje Y. Necesito saber, ¿no?, ángulos complementarios, en donde si yo tengo velocidades iniciales y yo tengo ángulos complementarios, por teoría yo sé que el alcance horizontal es máximo. O en este caso, que si yo sé que los alcances horizontales son iguales y que los ángulos de inclinaciones de lanzamiento de estos proyectiles suman 90 grados, por teoría yo sé que las velocidades iniciales son iguales, ¿sí? El ejercicio se podía haber desarrollado sin tener conocimiento de la teoría de ángulos complementarios, sí, pero el ejercicio se hacía más largo, ¿sí? Entonces, ya que hemos visto la parte teórica de ángulos complementarios, bueno, pues el procedimiento del ejercicio es este. Y el resultado final nos da un valor de 7,92 metros.